tanto, si una máquina en Internet, como pudiera ser este host 1, quisiera enviar un mensaje a través de la red a otra máquina, en este caso el host 2, tienen que implementar ambas esta pila de protocolos de Internet. Lo que haría sería la aplicación generar un mensaje que pasaría a la capa de aplicación. Esta capa de aplicación, a través de una interfaz entre la capa 4 y 5, se la pasaría a la capa de transporte, esta a su vez a la de red a la capa de enlace, la de enlace a la capa física, que se encarga de meter los datos en el medio físico del que se trate. Esos datos los va a recibir la capa física de destino, lo cual le va a pasar los datos a la capa de enlace, esta a su vez a la de red, a la de transporte, a la de aplicación, y le llegará a la aplicación del host destino. Es importante destacar que los protocolos que se emplean deben ser los mismos en origen y en destino. Por lo tanto, el protocolo de aplicación del host 1 debe ser el mismo que el protocolo de la capa de aplicación del host 2. Lo mismo el de transporte, el de red, el de enlace, etc. ¿Cómo se van pasando los datos de una capa a otra? Pues mediante un mecanismo que se denomina encapsulación. Esto es así porque se van metiendo los datos dentro de una especie de cápsula o sobre de la capa inferior. Veámoslo con un ejemplo. Imaginamos un host origen que pudiera tener un navegador, por ejemplo, que quiere hacer una petición a un servidor web. Pues el navegador generaría un mensaje HTTP en la capa de aplicación. HTTP es un protocolo de la capa de aplicación, y este mensaje se introduciría dentro de un segmento TCP que es de la capa de transporte. TCP es un protocolo de transporte, y lo que se haría aquí sería añadir a este mensaje HTTP unos bits delante con la cabecera HTTP. Todo este segmento TCP se pasa a la capa de red, que introduce a su vez una cabecera, una serie de bits IP. Este protocolo IP es el que determina qué bits ha de introducir en esa cabecera y genera el datagrama IP. Este datagrama IP se le pasa a la capa de enlace, y la capa de enlace coge ese datagrama y lo convierte en una trama, en este caso una trama Wi-Fi con el protocolo 802.11, añadiéndole una serie de datos en la cabecera. Al ser una trama Wi-Fi, pues esta trama se transmite de forma inalámbrica al destino. Este proceso de ir introduciendo los datos unos dentro de otros se le denomina encapsulación. Veamos ahora el proceso contrario, que es lo que sucede en el host destino cuando recibe los datos del origen. En este caso se trata de un servidor web que recibe la trama entrante. En este caso la recibe por cable. El servidor está conectado por un cable Ethernet a la red y recibe una trama Ethernet que tiene dentro un datagrama IP, que tiene dentro un segmento TCP, que tiene dentro un mensaje HTTP. Lo que va a hacer el host va a ser coger la tarjeta de red Ethernet del servidor, va a coger esa trama Ethernet, va a mirar unos campos que tiene en la cabecera Ethernet que le indican qué protocolo tiene dentro esa trama Ethernet. Ve que es IP y por tanto sigue este camino, ve que es IP, entonces sabe interpretar los datos de la cabecera de los siguientes bits que vienen dentro de toda la trama. Mira esa cabecera, mira el campo de protocolo IP que está dentro de esa cabecera y ve que dentro
ese datagrama IP tiene un segmento TCP. Entonces va por aquí y sabe que tiene que interpretarlo de dentro como un segmento TCP que tiene un formato de cabecera determinado, dentro del cual hay un campo que nos indica el número de puerto al que va dirigido ese mensaje. De esta forma sabe que si es el puerto 80, pues es un mensaje HTTP que se lo tiene que pasar a un servidor web que va a interpretar ese mensaje HTTP y lo va a poder interpretar y decidir qué es lo que tiene que hacer con ese mensaje. Tal y como he comentado anteriormente, si una máquina quiere comunicarse con otra, ha de utilizar los mismos protocolos en cada una de las capas. Por lo tanto, si un navegador realiza una petición con un mensaje HTTP, ese mensaje HTTP será el que reciba el servidor. Si ese mensaje va encapsulado en un segmento TCP, ese segmento TCP será el que reciba el servidor, igual que si lo enviamos en un datagrama IP, será ese datagrama el que reciba el servidor, y si eso lo enviamos en una trama 802.11, esa será la que reciba el servidor. Si cambiamos, por ejemplo, y enviarlo, en lugar de enviarlo por Wi-Fi, lo enviamos por Ethernet, pues el esquema será similar. De forma que nosotros vamos a coger y vamos a ir encapsulando los datos a través de las capas y el servidor los va a ir recibiendo desencapsulando. Estos escenarios no son los que encontramos normalmente en Internet, dado que no es lo habitual que se envíe por un mismo medio físico que por el que se recibe. Por lo tanto, veremos a continuación cómo se soluciona esto. Un escenario más habitual sería el siguiente, en el que el navegador, por ejemplo, encapsula todos sus datos en una trama 802.11, una trama Wi-Fi, ¿no? Genera esa trama y la envía, pero el servidor lo que espera recibir, porque no está conectado a través de una tarjeta Wi-Fi, sino que está conectado a través de Ethernet, lo que espera recibir es una trama Ethernet. Por lo tanto, lo que tenemos por el camino es algo que convierte esta trama Wi-Fi en una trama Ethernet. ¿Qué es lo que hay? Pues, por ejemplo, un router. Un router lo que va a hacer va a ser coger esa trama Wi-Fi que le llega por aquí del cliente, quita este campo cabecera 802.11, mira la cabecera IP, determina hacia dónde de los distintos posibles destinos del router tiene que redirigir ese datagrama IP y lo redirige. En este caso le pone una cabecera Ethernet para poder enviarlo a través de este canal Ethernet que llega al servidor web. De esta forma los paquetes irán viajando por la red, encapsulando y desencapsulando en los distintos nodos. Por ejemplo, aquí tenemos cómo desde un host origen enviamos un mensaje que lo encapsulamos en la capa mensaje de aplicación. En la capa de transporte le añadimos la cabecera de transporte para generar el segmento. Para generar el datagrama en la capa de red le añadimos otra cabecera de red. Y por último, para configurar la trama de enlace, le añadimos la última cabecera. Esta trama es la que se envía por el medio físico, va pasando por una serie de switches por la red, hasta que llega, por ejemplo, a algún router, que el router lo que hace es quitarle la cabecera de enlace, examinar la cabecera de red, determinar con esta cabecera de red, determinar por qué salida tiene que ir y continuar encapsulando hasta el destino. Y en el destino lo que hacemos es volver a desencapsular, como hemos visto anteriormente, para poder entregar ese mensaje
capa de aplicación que había enviado el origen a su aplicación destino. Con esto hemos terminado el primer tema. Este primer tema de introducción nos ha servido para ver qué es Internet. Hemos visto también los distintos elementos que conforman la frontera de red y las redes de acceso. Hemos visto el núcleo de la red y las distintas estructuras que la conforman. Hemos visto algunos conceptos como retardos, pérdida y tasa de transferencia en las redes de conmutación de paquetes. Y por último hemos visto las distintas capas de protocolos y modelos de servicio que tenemos en Internet.